Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu atención. Un sorbito de café. Te agradezco mucho todo el tiempo que me dedicas. Y bueno, vamos al tema de hoy. Hoy voy a brindar, pero luego. No voy a beber aquí delante de todos, porque es un vino español, un Toro Bravo, es un vino español. Hoy voy a tomarme más tarde, no ahora, una copita de vino. Pues porque ha sucedido algo que me parece muy interesante, muy divertido, muy positivo, y es que cometí un error en el último video que puse, que te adjuntaré aquí el enlace, porque bueno, dentro de unos meses alguien ve esto y dirá, ¿de qué están hablando? Pero pondré aquí abajo el enlace a ese video que hice ayer, en donde cometí un error, en donde dije que los ingleses habían sido derrotados en la guerra de Crimea. Y alguien pues me escribió un comentario y me lo hizo notar y bueno, es verdad, tiene toda la razón del mundo, ¿no? Bueno, esto indica dos cosas. Una, que así yo muy conocedor de la historia de Inglaterra, especialmente en los tiempos modernos, pues no lo soy, no es un tema que me interesa. A mí me interesa la historia de España y la historia de Latinoamérica. Pues porque sí, porque así soy, porque uno no puede saberlo todo ni se puede interesar por todo. Y a mí, francamente, pues muchas cosas de Inglaterra y del Reino Unido, y no sé, pues es que no me motivan, no me dicen nada. Entonces, bueno, pues es verdad, los ingleses no fueron derrotados en la guerra de Crimea, sino que ganaron, con dificultades, eso les costó lo suyo, pero sí, la ganaron. A propósito de qué venía todo esto, porque digo, incluso este error que cometí, no cambia para nada el sentido y lo que decía en ese video. ¿Y de qué se trataba? Se trataba de que estaba yo argumentando de que para los estándares, los clásicos de la leyenda rosa, una queja constante, es decir, es que los malvados ingleses ocultan sus derrotas. No como nosotros, españoles, que somos idiotas y vamos hablando todo el mundo de nuestras derrotas. Tendríamos que ser como los ingleses, que ellos ocultan sus derrotas y hablan solamente de sus victorias, ¿verdad? Entonces yo decía que esto no es cierto, pues porque los ingleses no necesariamente ocultan sus derrotas, supongo que harán como todos, a unas les dan más importancia que otras. También hay que entender que no toda derrota es derrota, hay derrotas que tienen una importancia geoestratégica muy importante, o victorias que tienen una importancia geoestratégica muy importante. Por decirte algo, la batalla de Trafalgar que perdió España, hombre, pues no es cualquier cosa, fue una batalla trascendental. De hecho, fue la que marcó definitivamente el que las colonias latinoamericanas se pudieran independizar, porque si la metrópoli se quedó sin flota, y se quedó sin flota, entonces se acabó. Es decir, ya no había contacto entre las colonias latinoamericanas y la metrópoli. De hecho, las comunicaciones y el transporte entre España y Latinoamérica, incluso durante la Guerra de la Independencia, en la que los ingleses ya eran amigos nuestros, pues las comunicaciones se hacían con barcos ingleses. Era así de curioso el tema. Es decir, cuando los españoles o los latinoamericanos querían moverse en un sentido u otro, tenían que hacerlo con barcos ingleses, porque ya la flota española, pues si no había desaparecido completa y absolutamente, estaba muy inoperativa. Y esto es real, es decir, esto no es un mito que me he encontrado yo, es decir, esto es completamente ordinario. Lo puedes averiguar. Entonces, lo que te quería decir, hombre, pues una derrota como la de la batalla de Trafalgar, uno no la puede meter debajo de la alfombra, porque aquello sí realmente fue, o la pérdida de Cuba, ¿no? Es decir, bueno, de esto mejor no hablemos, ¿no? Bueno, pues bueno, para que rectificar en parte un poco los fallos de ese nefasto video, muy agradecido por las rectificaciones, de verdad. Es decir, yo no aspiro a ser el oráculo de Delfos, que nunca se equivoca, sino que yo aspiro pues a tener un canal en donde podamos compartir cosas y hablar y aprender todos, ¿no? Bueno, pues entonces te voy a contar más derrotas de los británicos. Ahora sí me he informado un poquito mejor.
Pues mira, parece ser que el propio Winston Churchill dijo que la peor derrota que había tenido Inglaterra en toda su historia ocurrió en Singapur en el año 1942. Y no la ocultan, y está muy clara y está muy estudiada. Fue al comienzo de la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial, en donde pues en cosa de muy poquitos días se cargó a los dos principales barcos que tenía la Armada Británica en el sudeste asiático, que eran el acorazado Príncipe de Gales y creo que el crucero Repulse. Los hundieron, pero además así como quien nada, como casi jugando con aviones torpederos. Y los mandaron a pique y a partir de ahí pues se les desbarató todo su plan de defensa y luego pues la base de Singapur, que era una gran fortaleza militar, la ocuparon los japoneses también, pues vamos, sin dificultad, a pesar de que Churchill les había dado la orden que la defendieran hasta el último hombre. Y no, pues no pudieron y entonces acabaron. En unos pocos días el Imperio Británico sufrió una pérdida horrorosa y quedó pues todo el sudeste asiático, hasta la India, todo prácticamente a disposición de lo que los japoneses les diera la gana hacer y ya lo creo que hicieron, Bueno, pues entonces esa fue una gran derrota y nadie la oculta, Otra derrota más, por ejemplo, que también se califica como la peor derrota colonial del ejército británico, fue contra los zulúes en Sudáfrica. La primera, no te voy a decir el nombre de la batalla, es una batalla innombrable. Innombrable. Pero sí, está calificada como la peor batalla de la historia colonial británica, donde murieron pues, miles de británicos, que debió ser muy humillante para ellos, en manos de un ejército que no tenía armas de fuego, ¿no? Bueno, en fin, también hay otra, es decir, que esta les encanta a los de la leyenda rosa, que es la contraarmada. Yo te cuento lo de la contraarmada muy rápidamente. Cuando Felipe II le mandó a los ingleses pues, lo que luego se ha llamado la Armada Invencible, entonces, porque pensaban quitar a la reina Isabel de Inglaterra, pensaban invadir Inglaterra, pensaban, bueno, tenían unos planes fantásticos, ¿no? Entonces resulta que esa fue una batalla muy peligrosa para Inglaterra y entonces resulta que la ganaron. Luego vienen con el cuento, no, es que fue el mal clima, que no sé qué tal. El caso es que los españoles, la flota de Felipe II, no consiguió ninguno de sus objetivos, fracasó completamente y después del fracaso ahí los agarró una tormenta y los machacó. Bien, pues. Entonces parece ser que, lo importante es que entiendas que en esos momentos, la desproporción entre España e Inglaterra era salvaje. O sea, era una desproporción, como decir, hoy día, pues la desproporción que habría entre Estados Unidos y, qué sé yo, y Cuba. Estados Unidos y Cuba, algo así. Una desproporción brutal. O sea, y tú imagínate que manda a Estados Unidos una flota contra Cuba y no consigue su objetivo. Entonces estuvo a ese nivel. Es decir, si tú lo miras, Inglaterra en esos momentos era un pedacito de la isla, ni siquiera era toda la isla, era un pedazo de la isla pobre, con mucha inestabilidad interna, llena de problemas. No era la Inglaterra de 200 años después, ni muchísimo menos. Mientras que España era, wow, el imperio donde nunca se ponía el sol. Felipe II era el dueño del universo, de Master. Entonces, claro, pues no lograron invadir Inglaterra. Y no solo eso, sino que los marinos, los ingleses que estuvieron peleando contra ellos, les perdieron el respeto. Que eso es algo muy peligroso en la guerra y en la política. Bueno, y en general en todo. Perder el respeto a alguien es algo muy peligroso. Les perdieron el respeto. Y entonces, después de esta derrota en la que la flota española tuvo que largarse con el rabo entre las patas y perdiendo una buena cantidad de barcos y de hombres, entonces los ingleses dijeron, bueno, pues vamos a atacarles a España.
lo cual era absurdo. Era como en la comparación que te digo, imagínate que una flota americana ataca a Cuba y por los motivos que sea no consigue sus objetivos. Entonces los cubanos dicen, ah, bueno, pues esto está chupado, ahora vamos nosotros y atacamos a los Estados Unidos. Pues exactamente, esa es la misma proporción. Entonces, claro, era una locura completa, que solamente se le podía pasar por la cabeza a unos señores que, como te digo, que habían pasado por un susto muy grande y que les habían perdido el respeto, o sea, porque estaban realmente asustados de que venía una flota española enorme y cuando consiguió dije, oye, pues no ha sido para tanto, si total, no era para tanto, les perdieron el respeto. Entonces fueron y atacaron a España. Y les fue mal, obviamente, es decir, que si les hubiera ido bien ya hubiera sido realmente el acabose. Les fue mal, les fue mal. Y entonces esta es la historia de la contraarmada. Esta fue otra gran derrota de los ingleses, por confiados, porque le perdieron el respeto a los españoles. ¿Qué le vamos a hacer? Así es, ¿no? Bien, pues, pero ojo, tengo también hecho un poquito más de investigación y entonces ahora te voy a contar también la cantidad de batallas y de derrotas que los españoles se han guardado celosísimamente. Yo muchas de ellas no me he enterado hasta ser calvo. Necesité llegar a ser calvo para poder enterarme de esas cosas. Bueno, te voy a leer algunas. A ver, si quieres te las voy a dar por orden de aparición. Me parece que la primera de todas la vamos a llamar el sitio de Argel. El sitio de Argel. Si has oído hablar alguna vez del sitio de Argel, estoy casi seguro de que no. Ocurrió que el grandísimo emperador Carlos, que esto ya es el mito, es el gran superhéroe, el Superman de la leyenda rosa, el emperador Carlos, dijo, pues ya estoy hasta las narices de Argel y voy a ir a tomar Argel. Dijo, y estoy tan harto que ni siquiera voy a mandar a nadie, voy a ir yo. Y el propio emperador Carlos estuvo al frente de una expedición, de una flota que iban a tomar Argel. Y a que no te imaginas quién fue el segundo megahéroe que iba en esa expedición. Bueno, alguien que uno dice, bueno, un tipo que estaba al nivel de Alejandro Magno. Al nivel de Alejandro Magno. Es una cosa, o sea, fantástico, ¿no? La leyenda rosa se derrite solamente con escuchar ese nombre. Pues estaba nada menos que el muy asesino Hernán Cortés. También estuvo ahí en esa expedición al sitio de Argel. ¿Y qué ocurrió? Un desastre, un fracaso. Tuvieron que regresar con muchas pérdidas y el rabo entre las patas. ¿A que de esto no has oído hablar nunca, españolito mío? Hombre, ya, los latinoamericanos doy por seguro que no habéis oído hablar de esto. Esto no es la historia de ustedes, pero en España deberían conocerla, ¿no? El grandísimo emperador Carlos. Pues no, boca cerrada. La siguiente que tengo por orden de aparición es una muy interesante porque esta involucra a otro fantástico rey de España, que ya lo hemos mencionado, que es el rey Felipe II, el hijo del emperador Carlos. Y Felipe II tuvo una extraordinaria habilidad para meter las patas en muchas cosas. Y entonces, seguro, españolito mío, pintadito de rosa, que no has oído hablar del desastre de Gelbes. ¿A que sí? O Gelbes. ¿A qué no has oído hablar de él? Pues yo te lo cuento rapidísimo. Pues esta vez fue que el señor Felipe II, nuestro amado rey, que sus dominios eran infinitos, y que era un rey prudente y bueno y santo, un prodigio de hombre, pues este hombre se hartó de que estuviera Trípoli, ahí. Trípoli era otra ciudad del norte de África, que está muy cerca de España, está ahí al frente. O sea, sales de Málaga y apuntas hacia el sur, ¡pum!, y le das a Trípoli. Más o menos. Entonces, pues estaba harto de estos piratas malvados y organizó también una tremenda flota, y esta vez fue una flota combinada, porque metió gente de otros sitios, ¿no? Y dijo, vamos a por los de Trípoli. Y bueno, pues nada, perdieron otra vez. Fue un desastre. Fue la flota
fue destrozada por los turcos en unas poquitas horas, no necesitaron ni siquiera mucho rato. Y después quedó una fortaleza ahí en un islote llamado Gelbez, que también acabaron arrasándolo y se los llevaron a unos 5.000, se los llevaron como esclavos a Constantinopla. El desastre de los Gelbez. Venga, a que nadie has oído. ¿Ves que todo el mundo tiene cosas guardaditas debajo de la alfombra? Bueno, ahora vamos a irnos a cosas un poquito más modernas. Hay una que es de, ya nos vamos a Flandes, nos vamos a la guerra de Flandes. Mira, toda la guerra de Flandes en general ya es una derrota espantosa, es una cosa sin nombre. Es decir, que lo mismo, que el gran imperio español donde no se ponía el sol, se metiera con unas poquitas provincias, pero unas poquitas, una cosita diminuta, que coges el mapa de Europa y hay que buscar una lupa para encontrarlos, y que les hicieron, y que ni siquiera eran un estado, que eran una gente que estaban tan hartos de cómo les manejaba el rey de España, que se sublevaron y que decidieron hacerse independientes. Entonces, no tenían ni ejército, no tenían nada, tuvieron que improvisar todo, no tenían flota, no tenían nada. Y les hicieron una guerra de 80 años. Y encima ganaron. Y encima ganaron. Bueno, pues dentro de esa guerra hubo cosas de las más alucinantes, como por ejemplo la batalla de las Dunas, de la cual estoy seguro que no has oído hablar jamás. La batalla de las Dunas, en donde una flota grande, una flota grande de españoles, una flota de unos 100 barcos, una cosa así, pues fue atacada por los holandeses y perdieron desastrosamente, vergonzosamente prácticamente, ¿no? La batalla de las Dunas, para que te enteres. ¿Verdad que no sabes nada? Pues así. Esto apúntatelo en la lista. Cuando vayas con tus lloriqueos de lágrimas rosadas, piensa en la batalla de las Dunas. En la guerra de Flandes, por ejemplo, también hubo otra muy interesante, que fue la batalla de Newport, en el año 1600, que fue la primera gran batalla en la que los holandeses, por fin, después de años de guerra, consiguieron plantar un ejército en campo abierto y derrotar a los españoles. Nadie dice ni media palabra sobre Newport. Nada, cero, no existe. Vámonos a otra cosa, también, por ejemplo, una guerra muy desconocida, que es la guerra del Rosellón, que también se la llama la guerra de la Convención o la guerra de los Pirineos. Vale. ¿Qué pasó en esta guerra? Pues esta guerra es realmente vergonzosa también, y mejor no hablar mucho de ella porque de verdad que es vergonzosa. Resulta que ocurre la Revolución Francesa y entonces pues los franceses estaban así muy sobreexcitados, cambiándolo todo. Y bueno, pues al rey de España, que era primo del rey de Francia, aquello lo estaba poniendo muy nervioso. Al final pues al rey de Francia le cortaron la cabeza, como ya sabes, ¿no? Y luego y todas las monarquías y países que había alrededor de Francia, que todos eran pues muy del antiguo régimen, gente muy conservadora, pues estaban nerviosísimos con la Revolución Francesa y entonces pues en un momento determinado le declararon la guerra a Francia. Todos a la vez. Es decir, entraron pues Austria, Saboya, yo qué sé, todos, Holanda, todo el mundo, todo el que estaba alrededor dijo, vamos contra Francia, todos. Y y Francia estuvo en peligro, en real peligro de que su revolución fuera asfixiada por las invasiones extranjeras. Y los españoles también. Entonces los españoles, junto con Portugal, hicieron una alianza con Portugal y dijeron, vamos contra Francia, venga, vamos. Y entraron pues por los Pirineos, entraron por el sur y invadieron un poquito, les quitaron ahí unos poquitos pueblos, creo que no llegaron ni a Perpiñán. Y entonces, para vergüenza de España, los franceses, que estaban en guerra con un montón de gentes en todas sus fronteras y que encima tenían problemas internos, porque también había rebeliones internas de los que no querían aceptar la revolución, etcétera, etcétera. Pues en todo ese caos, los franceses, pues que ya te puedes imaginar que debía ser bastante caótico, no solamente que echaron al ejército español más allá, sino que entraron en España. Entraron y se tomaron varias ciudades. Se tomaron la ciudad de Figueras, por ejemplo, en Cataluña, y en el País Vasco les fue peor, porque se tomaron San Sebastián, Bilbao, Vitoria, y se hubieran tomado hasta Pamplona si se descuidan, ¿no?
hasta que los españoles dijeron, para, nos rendimos, negociemos. Y consiguieron que les devolvieran las cosas que les habían quitado a cambio de otros cambalaches en Latinoamérica. Entonces, ¿a que no habías oído hablar mucho de esta guerra? Quizá los latinoamericanos deberían haber oído hablar, por lo menos los argentinos, porque en esa guerra también estaba un joven oficial llamado José de San Martín y cayó prisionero de los franceses. Estuvo durante un tiempo prisionero de los franceses, José de San Martín. Bueno, pues para que veas que en todas partes hay y que los pobres rosaditos que tanto lloran de no sé qué, pues también los nacionalistas españoles saben guardar cosas debajo de la alfombra. Y nada más, con esto aquí lo dejamos y yo luego dentro de un par de horas o 3 voy a atacarle a esta. Cuídate, sé feliz y hasta pronto. Y no tenga nadie ningún problema, ningún escrúpulo en decir cuando me equivoco. Saludos y hasta pronto.